somos unos en Cristo Jesús. Así que vamos a orar primeramente por esta palabra, para que sea el Espíritu Santo hablando a cada corazón. Te damos gracias, Señor, por este día, Padre. Te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor. Gracias porque tú has decidido, Señor, hablar a tu pueblo. Gracias porque tú has puesto, Señor, palabras, Señor, de vida, Señor. Te pedimos perdón, Señor, por nuestros pecados. Te pedimos perdón, Señor, por nuestras iniquidades, Señor. Que sea en esta hora tu Espíritu Santo, Señor, hablando a cada corazón, Señor. Hoy menguamos, Señor, para que tú crezcas, Señor, para que seas tú hablando y tocando cada corazón, Señor. Que podamos, Padre, guardar esta palabra y ponerla por obra, Señor. Que podamos ser hacedores y no solamente oidores de la palabra, Señor. Ayúdanos y enséñanos, Señor, a hacer tu voluntad, Señor. Te damos toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cómo estamos? Bendecidos. Amén. ¿Cuántos han venido a escuchar la palabra de Dios? Amén. ¿Cuántos han venido con la expectativa de que la palabra va a ser el efecto para la cual Dios la va a enviar? ¿Cuántos? Pero para que haga ese efecto, usted la tiene que poner por obra, que usted la tiene que agarrar a esa palabra y regarla también. No la tiene que guardar en una estantería, no la tiene que guardar ahí en la mesa de luz, sino ponerla por obra. Sabemos que la palabra también toca los corazones, pero también nos exhorta, ¿no? Si la palabra de Dios no nos exhorta, estamos predicando otra cosa y tiene que considerarla como anatema. Si la palabra no es de vida, no es de exhortación, no es de bendición para su vida, usted se tiene que ir y no me tiene que escuchar. Vamos a leer la palabra que está en Jonás, capítulo 1. Y dice la palabra de Dios: Jonás huye de Dios. Dice la palabra del Señor: vino a Jonás, hijo de Amitai, y le dijo: levántate y ve a la gran ciudad de Nínive y predica contra ella, porque hasta mí ha llegado la maldad de sus habitantes. Y Jonás se levantó para irse a Tarsis y huir de la presencia del Señor. Descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis. Entonces pagó su pasaje y para alejarse de la presencia del Señor subió a bordo, dispuesto a irse con ellos a Tarsis. Pero el Señor hizo que en el mar se levantara un fuerte viento y se desató una tempestad tan grande que parecía que la nave se iba a partir. Versículo 5. Los marineros tenían mucho miedo y cada uno de ellos clamaba a su Dios. Entonces echaron al mar los enseres que había en la nave para deshacerse de ellos. Jonás, en cambio, había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Así que el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué te pasa, dormilón? O en otras versiones: ¿por qué duermes? Levántate y clama a tu Dios. Tal vez tenga compasión de nosotros y no pereceremos. Los marineros decían cada uno a sus compañeros: vengan, echemos suertes para saber por culpa de quién nos ha sobrevenido este mal. Y echaron suertes, y la suerte recayó sobre Jonás. Entonces ellos le dijeron: dinos ahora por qué nos ha sobrevenido este mal. ¿A qué te dedicas? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu país? ¿De qué pueblo eres? Y él les respondió: soy hebreo y temo al Señor, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Aquellos hombres tuvieron mucho miedo y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Y como sabían que Jonás huía de la presencia del Señor, pues él mismo se lo había dicho, le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se calme?
Y como el mar se había embraveciendo más y más, Jonás les respondió: pues agárrenme y échenme al mar, y el mar se calmará. Yo sé bien que por mi culpa les ha sobrevenido esta gran tempestad. Aquellos hombres se esforzaron para llevar la nave a tierra, pero no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más. Entonces clamaron al Señor y dijeron: Señor, te rogamos que no nos dejes perecer por causa de este hombre, ni nos culpes de derramar sangre inocente, pues tú, Señor, haz lo que te parece mejor. Entonces tomaron a Jonás y lo arrojaron al mar, y la furia del mar se calmó. Y aquellos hombres sintieron gran temor del Señor, y le ofrecieron un sacrificio y le hicieron votos. Pero el Señor tenía preparado un gran pez para que se tragara a Jonás. Y Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Acá podemos ver las consecuencias de no obedecer a Dios, ¿no? Acá podemos ver la consecuencia que arrastra a los demás, la desobediencia de la asignación que Dios le había dado, ¿no? Y acá podemos ver también orgullo de parte de Jonás, que no quería ir a predicarle, ¿no?, al pueblo de Nínive. Y muchas veces las tempestades se levantan a causa de nuestro orgullo, a causa de nuestra desobediencia. Muchas veces le echamos la culpa al enemigo, pero muchas veces puede ser Dios quien está enviando esas tempestades para probar nuestro corazón y para sacar ese orgullo. Y muchas veces también va a enviar tempestades para ver cómo está tu fe, para ver si te hundes en esa tempestad, o para ver si estás consciente de que Jesús está en medio de la barca. Porque sabemos que también se levantó una gran tempestad y Pedro empezó a dudar, empezó a tener miedo, empezó a mirar esa lluvia. Yo recuerdo el otro día que se levantó una lluvia también en Sonda, y yo estaba tranquilo ahí mojándome, y todos diciéndome: ¿por qué estás tranquilo? ¿por qué estás durmiendo? Y me recordaba a Jesús. No es que soy como Jesús, ojalá lo fuera, pero tenía esa confianza. Tenía esa confianza de que Él estaba ahí en medio de nosotros. Tenía esa seguridad de que Él estaba en ese campamento. Y esa es la seguridad que tú debes tener hoy en día. Que no importa la tempestad, que no importa la lluvia que venga. La lluvia, tal vez esa oscuridad, esa nube que se sabe levantar, pero muchas veces es a causa de nuestro orgullo y nuestra desobediencia. Por eso es tiempo de analizarnos, es tiempo de ver si es el enemigo o si es Dios el que está enviando esa tempestad. Yo le puse este mensaje: saliendo de la tempestad. Y la palabra tempestad significa fenómeno meteorológico producido por desequilibrios térmicos en la atmósfera, que progresivamente se manifiesta con viento, con grandes nubes, y culmina en violentas precipitaciones. Eso significa una tempestad. Debemos analizar qué es lo que está generando la tempestad. ¿Cómo está la atmósfera tuya? ¿Cómo está esa atmósfera de fuego, esa atmósfera de gloria? ¿O está siendo una atmósfera de oscuridad, una atmósfera de desobediencia? ¿O está siendo una atmósfera de orgullo? Debemos ver qué es lo que está generando esa tempestad, ¿no? Cuando se genera una nube de la gloria de Dios, es porque la atmósfera de nuestra vida está agradando a Dios. Uno no puede ver la atmósfera de Dios si uno está en desobediencia, si uno no está en sujeción, como hablaban anterior Mariana, si uno no está siguiendo el orden de Dios, sería imposible abrir la atmósfera de Dios. Uno se pararía acá y la presencia de Dios no descendería. No porque Dios no quiera, sino que Él se mueve a través del orden de Dios. Uno puede ser el mejor adorador, pero si no está bien la atmósfera,
Si no estamos en la atmósfera de Dios, no podemos hacer nada. Dice, agitación violenta en una situación o en el estado de ánimo de alguien, generalmente producido por una adversidad o una desgracia. Esa también podemos ver que es una tempestad, ¿no? Podemos ver cuando alguien está pasando por una tempestad porque se empieza a desanimar, se empieza a tener miedo, se deja de congregar, empieza aún a entrar en rebeldía, ¿no? Podemos ver que esa es una tempestad también causada por nuestro orgullo, ¿no? Cuando tenemos orgullo, cuando no nos dejamos guiar, cuando no dejamos que sea Dios y dependemos de Dios, ¿no? Cuando empezamos a depender de Dios, todas esas tormentas se empiezan ahí. Y yo tengo unas preguntas. Dice, ¿qué propósito tiene esta tormenta en mi vida? Dios está por encima de todo esto. ¿Para qué y cuál debe ser mi actitud en medio de ello? Yo te pregunto, ¿cuál va a ser tu actitud en medio de la tormenta? ¿Vas a empezar a tener miedo? ¿Vas a empezar a huir de lo que Dios te ha dicho, te ha designado? ¿O vas a empezar a obedecer? ¿O vas a tener una actitud de arrepentimiento? Porque también vemos que Jonás después él tuvo una actitud de arrepentimiento. Y eso es lo que también valoro de esa parte, la actitud de arrepentimiento. Cuando uno tiene esa actitud es porque nuestro corazón tiene humildad. Cuando uno se deja soltar, cuando uno se deja corregir, cuando uno se deja direccionar, es porque hay humildad. Dice, Jonás estaba tan tranquilo pensando que se había salido con su voluntad, o quien diría que se había salido con la suya, ¿no? Se había tomado un barco que iba para Tarsis, ¿no? Se había tomado un barco que iba hacia otra dirección. ¿Y cuántas veces nos hemos tomado un barco tratando de huir de Dios, ¿no? Yo muchas veces me he tomado otros barcos queriendo escapar de Dios, ¿no? Queriendo caer en el mundo, queriendo caer en el alcohol, queriendo caer aún en amistades que yo creía que eran de bendición, que creía que iban a ser, que me iban a hacer bien, ¿no? Y muchas veces Dios me llamaba y yo no obedecía, no atendía a su voz, ¿no? Tal vez porque había orgullo. Yo pienso que el orgullo es la principal raíz que debemos arrancar, ¿no? Debemos arrancar de nuestra vida el orgullo para que Dios no nos mire de lejos, ¿no? Que dice su palabra que al orgulloso lo mira de lejos, más al humilde lo exalta, lo mira de cerca y lo pone en lugares de privilegio. Por ahí vemos a personas que muchos dicen, pero ¿por qué esa persona está teniendo un aceleramiento? Dios lo está usando. Pero porque hay humildad, porque uno se ha dejado tratar por Dios, uno ha sentido la voluntad, ha sido quebrantado por su presencia. Por eso este es tiempo de dejar el orgullo atrás. Dice, Jonás estaba tan tranquilo pensando que había salido con la suya. Además, que podía escapar, pero no podemos escapar de Dios. Dios no puede ser burlado. Gálatas 6:7. No nos dejéis engañar. De Dios nadie es seguro, pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará. No nos podemos burlar de Dios, no podemos burlarnos de Él, no podemos hacer lo que nosotros queremos, no podemos hacer aún lo que el mundo quiera y lo que el mundo está haciendo, ¿no? Porque eso a la larga va a traer las consecuencias, eso a la larga va a repercutir en nuestras vidas y en los que están alrededor de nosotros. Muchas veces decimos, ¿por qué me está pasando esto?
¿O por qué mi familia está pasando por tal situación? Debemos analizar el motivo de la tempestad que se está levantando. Dice, y el Señor desató sobre el mar un fuerte viento, y hubo una tempestad tan grande en el mar, que el barco estuvo a punto de hundirse. Los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y arrojaron en el mar sus pertenencias que estaban en el barco. Pero le dijeron a Jonás que estaba en la bodega, ¿no? Estaba durmiendo. Dice, el barco se había acostado y él se había dormido profundamente. ¿Qué es lo que significa que Jonás se había dormido? Eso habla de que nosotros estamos dormidos, de que nosotros estamos durmiendo. A veces la iglesia está dormida, a veces nosotros estamos dormidos. Y por eso la tempestad no se va a calmar si usted no clama, si usted no se despierta espiritualmente. Dice, tal como quería Jonás, no podemos escapar de Dios, huir. Al menos tengamos en claro, no podemos dejar fuera a Dios de nuestros planes. Esto es lo que pretendió Adán y Eva en el Edén. Y el pueblo de Israel por el desierto, y le salió mal. Es lo que hemos intentado nosotros y nos sale mal. Muchas veces intentamos escapar de Dios. Es importante que analicemos si estamos escapando de Dios, si estamos escapando de su presencia, si estamos huyendo al llamado de Dios, si estamos huyendo de la asignación de Dios. Dios tiene una gran asignación para cada persona que está aquí, pero eso no se va a cumplir hasta que usted no obedezca, hasta que usted no empiece a tener un corazón humilde, un corazón sensible a su presencia, un corazón que le va a decir a Dios, yo voy a obedecerte a ti, yo voy a obedecer tu palabra, voy a seguirte, voy a servirte, voy a amarte, voy a honrarte, voy a glorificarte todos los días de mi vida, voy a estar en medio de la tempestad confiando en ti. No importa que el barco se haya levantado una gran tempestad, porque muchas veces Dios es el que levanta esa tempestad, pero para probar tu corazón, para probar si hay orgullo, para probar si hay arrogancia, para probar si hay vanidad, para probar qué es lo que está en tu corazón. Sabemos que Dios mira el corazón, como lo que predicaba los otros días para El Salvador, que Dios mira el corazón, y es ahí donde Dios nos califica. Dios te va a calificar, pero cuando tú tengas un corazón humilde y que día a día busca hacer su voluntad. Dice, no luchemos contra Dios, no seamos necios, por muy mal que esté la situación. La voluntad de Dios es el lugar más seguro, aunque estemos pasando por una tempestad. El lugar de la presencia de Dios es el lugar más seguro en medio de la dificultad, en medio de la tempestad, en medio de la crisis, en medio del desierto que tú estés pasando. Yo te aseguro que la presencia de Dios te va a levantar, la presencia de Dios te va a direccionar y te va a llevar al destino que Él ya ha marcado. Pero siempre y cuando nosotros tengamos la humildad y el arrepentimiento, que son dos cosas muy importantes para alcanzar lo que Dios tiene para cada una de nuestras vidas y también de los que están alrededor de nosotros, porque no solamente la bendición llega hacia nosotros, sino que también para los que están alrededor de nosotros. Y si nosotros tomamos malas decisiones, también repercute a los que están alrededor de nosotros. Dice, Dios está en cada tempestad, y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien.
En otra versión, todas las cosas ayudan para bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Romanos 8:28. Dios está en cada tempestad de tu vida. Dios está en medio de tu proceso, porque tú tienes un llamado, tú tienes una asignación de parte de Dios, y es tiempo de que empieces a cumplir esa asignación. ¿Y cómo la vas a cumplir? Sometiéndote a Dios, sometiéndote a las autoridades que Dios ha puesto a ti en tu vida, a tus pastores, a tus padres, a la ley que ha puesto también, que es puesta por parte de Dios. Debemos someternos. Cuando uno se pone bajo la sumisión de otros, no es ser un esclavo, sino que es moverse en autoridad, es moverse en la legalidad. Usted no puede alcanzar algo si usted es obediente, si usted vive con un espíritu independiente, ¿no? Que estábamos hablando también los jóvenes que hablaban de eso. Cuando usted no depende de Dios, es ahí donde hay orgullo, es ahí donde hay vanidad. Debemos sacar todo eso para poder alcanzar las cosas en Dios, para poder establecernos, para poder estar firmes en cada tormenta, en cada situación. Dice, los marineros tuvieron miedo. Dice, nuestra actitud en medio de la tormenta debe ser la de velar, contrario a lo que Jonás hizo. Debemos velar, ¿no? Debemos estar pendientes ahí en oración, en clamor. Debemos pasar tiempo con Dios, debemos estar atentos y debemos estar llenos de la presencia de Dios para poder estar calmos ahí en medio de la tormenta. ¿Por qué Jesús estaba durmiendo? ¿Por qué Jesús estaba descansando? Porque Él estaba tranquilo, Él estaba lleno de la presencia de Dios. Y a Él no lo iba a molestar en la tempestad, a Él no lo iba a mover todo lo que el enemigo levanta. El enemigo también levanta tempestades, porque sabe lo que va a hacer Dios en el ministerio, sabe lo que Dios va a hacer en tu vida, sabe lo que Dios va a hacer en tu familia, y por eso también Él levanta tempestades. Pero Dios lo deja para ver qué es lo que hay en tu corazón. Por eso también no debes retroceder, no debes dejar que el desánimo entre a tu vida, porque cuando el desánimo entra, ahí te empiezas a hundir, ahí empiezas a dejar que las aguas esas empiecen a hundir tu barca, ¿no? Y debemos tener cuidado con eso y debemos sacarlo de nuestras vidas. ¿Cuántos van a empezar a tener la actitud de Jesús en la barca? ¿Cuántos van a estar tranquilos aunque todo se esté hundiendo? Aunque todo se venga abajo, ustedes van a estar tranquilos, porque dice su palabra que aunque venga la oscuridad, aunque venga el desierto, aunque pase por el valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. Esa es la actitud que Dios quiere que tengamos. En medio de la tempestad yo la alabaré, en medio de la lluvia yo la alabaré, como lo hacían los jóvenes en el campamento. En medio de la lluvia, en medio de que nos decían que el camping no se iba a abrir, en medio de la oposición, en medio de la crítica, en medio de todo lo que se había levantado, nosotros estábamos confiados. Yo me enteré de que el camping estaba sellado, pero yo me fui igual, porque yo quería ir a alabar a Dios. No me importaba si era en el camping, si era en la montaña, si era en la piedra, si era en el medio de la calle. El propósito era hacer el campamento, pero no para agradar a alguien, sino para agradar a Dios. Y eso es cumplir la asignación de Dios. Eso es ser obediente a Dios. Nosotros podríamos haber dicho, no, porque hace calor, no, porque tenemos que dormir en el piso, no, porque en la carpa me estoy asfixiando del calor que hacía. Mire, si uno hubiera dicho eso, hubiera mandado un mensaje que me vengan a buscar y me prendan el aire acondicionado. Pero no, uno quería ir a agradar a Dios, y agradarle a Dios es también pagar el precio. Ahí nuestra pastora estaba acostada ahí en el piso, embarazada, en medio del calor, hacían como 48 grados
grados de calor y ella estaba ahí pagando el precio. Por eso también después ustedes ven cómo fluyen, cómo cargan el poder sobrenatural, pero porque tienen humildad, porque van y pagan el precio, porque están con las ovejas, porque han entendido el llamado y el propósito de Dios en sus vidas. No es porque todo les salga bien, no es porque sean perfectos, no es porque tengan la gran capacidad, sino porque aman a Dios. Y ese es el secreto. Aleluya. Ya me queda poquito, vete hoja más. Dice, muchas veces la iglesia duerme mientras el mundo busca una solución que no arreglará la situación del problema. Dice Mateo 26, 41. 26, 4, quiero decir. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Las tormentas nos dirigen a él. El capitán se le acercó y le dijo: ¿cómo es que estás durmiendo? Levántate, invoca a tu Dios. Quizás tu Dios piense en nosotros y no pereceremos. Es tiempo de que te levantes y dejes de dormir, no de dormir en la cama, sino de dormir en lo espiritual. Muchas veces estamos dormidos, estamos sin orar, estamos sin ayunar, estamos sin clamar a Dios, estamos sin tener tiempo con Dios, estamos sin congregarnos, estamos sin servir, estamos apagados. ¿Y por qué viene eso? Porque no estamos velando, porque no estamos obedeciendo a Dios, porque no estamos buscando de Él. Porque uno, cuando se mantiene despierto en lo espiritual, no hay tempestad que te haga frente, no hay tempestad que te hunda, porque tú estás con la lámpara encendida, tú estás preparado para cuando Jesús venga y te diga: siervo fiel, en lo poco me fuiste fiel, sobre lo mucho te pondré. ¿Y qué significa ser fiel en lo poco? Cuando tú estás ahí en lo poco espiritualmente, en lo poco de material, en lo poco de financieramente, en lo poco de salud, pero tú le eres fiel. Y es ahí donde viene la exaltación de Dios. Hoy están siendo exaltados los jóvenes, pero ¿por qué? Porque le están siendo fiel a Dios, aún sin tener muchos recursos, aún sin tener la capacidad, le somos fieles a Dios. Es ahí donde Dios exalta al humilde. Y yo estoy viendo a personas que Dios las va a exaltar porque no es por su capacidad, no es por lo que sepan, sino porque aman a Dios. Aleluya. Dice, y cada uno dijo a su compañero: venid, echemos suerte para saber por causa de quién nos ha venido esta calamidad. Y echaron suertes para saber, y cayó la suerte sobre Jonás. Dios utiliza para corregir nuestra hoja de ruta. Dice, Jonás llevaba una hoja de ruta destino a Tarsis, pero esta tempestad cambiaría la hoja de ruta. La tempestad que estás pasando, la tempestad que muchas veces pasamos, es permitida por Dios para hacernos volver a Él y para llevarnos al destino que Dios ha marcado en tu vida. La otra vez predicaba del desierto, que el desierto forjaba nuevos líderes, el desierto forja a los adoradores. Es ahí donde se ve, como decía Mariana, los adoradores en espíritu y en verdad. Y cuando tú no ves nada, cuando tú ves que todo se levanta, pero tú sigues adorando. Yo en mi vida he visto muchas cosas, pero yo me iba a la presencia de Dios y no entendía nada muchas veces. Había sufrido desilusiones, aún en la iglesia había sido herido, pero yo decía: Señor, y me derramaba ante la presencia de Dios. Muchas veces no me salían las palabras, pero yo he entendido ahora que era el propósito de Dios, para llevarme al destino que Él ha marcado. Muchas veces vamos a pasar por tempestades, vamos a pasar por sufrimientos, por humillación.
traiciones, muchos no van a creer en ti, muchos te van a humillar, muchas veces te van a denigrar, muchas veces van a hablar mal de ti, pero eso es permitido por Dios para ver qué es lo que tú haces en medio de esa tormenta, que ha sido también levantada por Dios para probar nuestro corazón. Y yo seguía adorando ahí en medio de la tormenta, cuando no entendía nada, cuando tenía el rechazo de la gente, aún de familiares, cuando todos se alejan, pero Dios estaba ahí en medio de la tempestad. Dios estaba ahí en medio de mi dolor, en medio de mi angustia, estaba fortaleciéndome. Pero ¿para qué lo que era? No para que yo me exalte, sino para que Él sea exaltado, para que el nombre de Dios sea exaltado. La tormenta es levantada para que su gloria sea exaltada, como Él vino ahí a los discípulos que se había levantado una gran tempestad y Él apareció caminando en medio de la tormenta. ¿Se imaginan el poder sobrenatural para poder caminar en medio de la tormenta? Y muchas veces nosotros no vemos a ese Dios, dudamos de ese poder sobrenatural, dudamos de quién es Él, que aún los vientos le obedecen, como le dijeron, quién es este que aún los vientos le obedecen. ¿Se imaginan el poder sobrenatural para decirle que callara el viento y el viento quedara enmudecido? ¿Y cómo Dios no va a tener ese poder sobrenatural para calmar tu tormenta, para calmar tu tempestad? Porque Él es Dios y nada escapa de su mano. No importa la tormenta, no importa la tempestad que se haya levantado, solamente debemos confiar en su poder sobrenatural. Aleluya. Dice, Dios puede usar a personas incluso que no son de la iglesia para que nos confronten y así tengamos vergüenza como consecuencia de nuestros actos. No hay mejor cura de humildad que esta, que venga alguien de afuera y te diga cómo debe actuar ante Dios o cómo debes actuar ante Dios. Muchas veces también Dios va a utilizar a los impíos para corregirte, para direccionarte, y es ahí donde Dios ve nuestro corazón. Yo te aseguro que si tú aceptas la corrección, vas a llegar al destino que Dios ha marcado. Porque muchas veces la gente no permanece porque no quiere ser corregida. Y no es porque los pastores sean perfectos, sino porque ellos ya han vivido esa situación y te pueden ayudar a salir de esa situación. No es por capricho de ellos, no es porque a ellos se les ocurra estarte, como diciendo en términos comunes, secando la mente, lo voy a decir así. No es que sean así, sino que quieren ayudarte y porque te aman. Eso es el verdadero amor de los pastores hacia la iglesia, cuando te corrigen. Si ellos no te corrigieran, es porque no te aman. Porque dice la palabra de Dios que Dios corrige al que ama y disciplina al que ama. La corrección y la disciplina es importante también para nuestras vidas. Dice, nos guste o no, Dios revela todo. Por eso debemos tener cuidado con los pecados ocultos. Debemos tener cuidado qué es lo que hay oculto en nuestro corazón. Debemos tener cuidado qué es lo que estamos guardando. No sé cómo estoy con el horario, please. ¿Me puedes? 34 minutos llevas de predica. Ya estoy terminando. Dice, las tempestades nos llevan a confesar su nombre. Dice, todo acto de arrepentimiento real comienza por la confesión, perdón que estoy por ahí creo rápido. Dice, por la revelación de la verdad. Y aquí Jonás comienza su proceso de arrepentimiento. Tuvo que pasar la tormenta para que a Jonás fuera humillado, pero llevado su corazón de nuevo a Dios. La humillación lleva
de nuevo a Dios. La humillación en la tormenta o lo que se esté levantando nos produce una humillación. En la humillación es cuando Dios nos exalta, cuando tú te humillas, cuando Dios te hace pequeño, cuando tú te dejas hacer pequeño, cuando tú te dejas enseñar, cuando tú tienes un corazón humilde, agradecido. Un corazón humilde no es el que tiene ropa pobre, eso no es humildad, sino un corazón que sabe que necesita conocer más de Dios, que se deja instruir, que se deja exhortar, que se deja enseñar, que sabe que depende de Dios, que sabe y quiere aprender día a día cada vez más de Dios. Ese es un corazón humilde, ese es un corazón que sabe tocar la presencia de Dios. Cuando tú te sabes humillar ante Dios, ahí tocas el corazón de Dios. Dice, por mucho que Jonás se opuso, Dios cumplió su propósito. Dice, vino la palabra de Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama contra ellos, porque su maldad ha subido hasta mí. ¿Qué hizo Jonás? Dice, ¿qué hizo Jonás? Dice, confesar el nombre de Dios a los gentiles, diciendo, ¿quién era su Dios? El Dios que está sobre todo. Dice, aunque no se había cumplido la totalidad del mandato de Dios de ir a Nínive, está en proceso. Y se había cumplido parcialmente para humillación y lección de Jonás. Queramos o no, Dios cumplirá su propósito. Pero Dios también muestra su amor a Jonás. Dios utilizó la tempestad para el comienzo de la restauración de Jonás. Jonás confiesa, Jonás declara quién es Dios, llegado a decir que teme a Dios de nuevo. El que rehusó ir a predicar a los ninivitas, ahora se ve la necesidad de predicar a los fenicios. La tormenta no solo obliga a Jonás a recapacitar en cuanto a su eventual misión a Nínive, también lo hace asumir su papel de profeta a los gentiles. En medio de tu tormenta, Dios es el Señor del cielo, que hizo el mar y la tierra, está presente. Dios es el Señor de todo por encima de tus circunstancias. Él es el creador de todo lo bueno, incluso capaz y Dios soberano de usar el mal para el bien, de usar la tormenta para tu bien, de usar lo que está haciendo de mal en tu vida para después bendecirte. Dice Salmo 136, 27. Dad gracias a Dios del cielo, porque para siempre es su misericordia. Esto nos debe dar paz, porque Dios está en nuestra barca. Mateo 8, 23, 27. Cuando entró Jesús en la barca, sus discípulos le siguieron, y de pronto se desató una gran tormenta en el mar, de modo que las olas cubrían la barca, pero Jesús estaba en medio de la barca, y llegando a él lo despertaron, diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Y él les dijo, ¿por qué estáis amedrentados? ¿O por qué tienen miedo, hombres de poca fe? Entonces se levantó reprendiendo a los vientos y mar sobre una gran calma. Sobrevino una gran calma. En otras versiones, sobrevino una gran bonanza. Sobrevino una gran calma. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿quién es este que aún los vientos le obedecen? Que aún los vientos y el mar le obedecen. Dios es quien contra el tiempo y las tempestades.
Dios es quien controla el tiempo y las tempestades. Dios es el quien va a controlar las tempestades que se han levantado en tu vida, porque Él tiene el poder para calmar cualquier tempestad que se haya levantado. Se ha levantado la enfermedad en tu vida, Dios tiene el poder sobrenatural para calmar esa tempestad. Se ha levantado la enfermedad, se ha levantado la crisis, se ha levantado la crítica, cualquier tempestad que se haya levantado en tu vida, Dios tiene el poder sobrenatural para calmar cualquier tempestad. Y para terminar, ya termino, no los quiero aburrir. Segunda de Corintios 4:17. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Si tú tienes los dos compuestos naturales en la tierra, vas a ver que todo se viene abajo. Pero si tú tienes la mirada en el cielo, vas a ver el poder sobrenatural sobre tu vida. Vas a ver el poder de Dios en tu vida, en tu familia, en tu ministerio, en tus hijos, aún en todos los que están alrededor de ti. Ponte de pie porque vamos a entrar en la presencia de Dios. Dios va a calmar cualquier tempestad. Dios va a calmar